Mi nombre es Valeria Ortega. Tengo 34 años. Y durante toda mi vida mi familia tuvo una etiqueta para cada persona de la casa. Mi hermana Camila era la hermosa. Mi hermano Andrés era el inteligente. Y yo era la decepción. No lo decían una vez como un mal chiste. Lo repetían tanto que terminó convirtiéndose en mi nombre dentro de la familia. Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las heridas familiares salen a la luz y las verdades cambian vidas para siempre. Si alguna vez sentiste que tu propia familia te hizo invisible, esta historia es para ti. Suscríbete y acompáñame hasta el final, porque lo que ocurrió años después dejó a todos en silencio. Tenía 6 años la primera vez que entendí que algo estaba mal conmigo. Era un domingo caluroso de junio. Mi madre estaba cosiendo vestidos iguales para todas las niñas de la familia. Mis primas tenían telas nuevas sobre la mesa. Camila, mi hermana mayor, recibió un vestido rosa con encajes blancos. Yo esperé mi turno sentada en una silla de la cocina. Nunca llegó. Camila necesita verse bonita para las fotos, dijo mi madre sin mirarme. Luego abrió un armario y sacó un vestido amarillo viejo, usado por mi hermana meses atrás. Tenía una mancha cerca del cuello. Ponte este. Apenas se nota. Yo creí que la mancha desaparecería si la lavaba mejor. Aún no entendía que el problema nunca fue el vestido. Esa tarde fuimos a la casa de mi abuela para una reunión familiar. Recuerdo perfectamente el césped recién cortado, el olor a comida y el ruido de las risas. También recuerdo a mi tía Beatriz inclinándose frente a Camila. Esta niña romperá corazones cuando crezca. Todos sonrieron. Después me miró a mí. Frunció un poco la nariz y soltó una pequeña risa. Y bueno. Valeria sacó la nariz de los Ortega. Pobrecita. Mi madre estaba justo detrás de ella. Escuchó todo. No dijo nada. Ni una palabra. Solo sonrió como si fuera un comentario normal. Yo tenía 6 años. Y en ese momento aprendí algo peligroso: cuando los adultos repiten una mentira suficientes veces, los niños empiezan a creerla. Después de eso, todo en mi vida quedó organizado alrededor de aquella etiqueta. Las fotos familiares eran el mejor ejemplo. En la sala de nuestra casa había 14 fotografías enmarcadas. Camila aparecía en todas. Andrés aparecía en varias. Yo apenas estaba en 3, y en 2 salía medio escondida detrás de alguien más. Mi madre organizaba las sesiones como si dirigiera una película. Camila adelante. Andrés a la izquierda. Valeria, ponte más atrás. Y yo obedecía. Paso a paso terminé aprendiendo a desaparecer sola. Los cumpleaños tampoco eran iguales. Camila tenía fiestas temáticas, globos enormes y pasteles personalizados. A Andrés le compraban videojuegos y bicicletas. Mi cumpleaños estaba 3 semanas después del suyo, así que mi madre decidió unir ambas celebraciones. El pastel siempre decía: «Feliz cumpleaños, Andrés». Y abajo en letras pequeñas casi escondidas: «Y Valeria». Como si alguien hubiera recordado mi existencia en el último segundo. En Navidad sucedía lo mismo. Camila abría cajas con ropa nueva, perfumes y zapatos. Andrés recibía computadoras o relojes. Yo recibía libros usados. «¿A ti te gusta leer?», decía mi madre. Pero no lo decía como una pregunta. Lo decía como una sentencia. Como si decidiera quién era yo y qué merecía recibir. Mi padre rara vez intervenía. Era un hombre silencioso. Trabajaba todo el día y pasaba las noches sentado frente al televisor mientras mi madre controlaba cada conversación de la casa. Nunca fue cruel conmigo. Pero tampoco me defendió. Y a veces el silencio duele más que los insultos. Mi hermano Andrés escapó de todo eso apenas pudo. A los 17 consiguió una beca y se fue a otra ciudad. Ni siquiera volteó atrás. Yo me quedé sola en aquella casa donde cada comentario me recordaba que ocupaba menos espacio que los demás. Sin embargo, había algo que sí era mío. Los dibujos. Desde pequeña me fascinaban los edificios antiguos.
Mientras otras niñas jugaban con maquillaje, yo dibujaba ventanas, techos y escaleras en cualquier hoja que encontraba. A los 15 años descubrí la arquitectura. Y por primera vez sentí algo parecido a esperanza. Recuerdo haber llegado emocionada a la cena diciendo que quería estudiar diseño arquitectónico. Mi madre dejó lentamente el tenedor sobre el plato. Eso no es para alguien como tú. Así lo dijo. Alguien como tú. No explicó más. Pero entendí perfectamente lo que quería decir. No eres suficientemente bonita. No eres suficientemente importante. No eres alguien destinado a destacar. Aquella noche lloré encerrada en mi habitación. Y fue también la noche en que tomé una decisión silenciosa. Algún día construiría algo tan grande, que nadie podría ignorarme jamás. No sabía cuánto tardaría. No sabía todo lo que tendría que soportar antes de lograrlo. Pero mientras mi familia seguía viendo defectos cuando me miraban, yo empezaba a descubrir algo distinto. Que quizás el problema nunca fui yo. Quizás simplemente estaba intentando florecer en el lugar equivocado. Y lo que ocurrió años después en aquella reunión familiar, terminaría demostrando que tenía razón. A los 18 años me fui de casa con una maleta vieja, una beca universitaria y una mezcla extraña de miedo y alivio. La mañana en que partí, mi madre apenas levantó la vista de su taza de café. Llámame cuando llegues, dijo sin emoción. Ni abrazos. Ni lágrimas. Ni palabras de orgullo. Camila estaba demasiado ocupada tomándose fotos con su novio para despedirse. Andrés ya llevaba meses fuera del estado. Mi padre fue el único que me acompañó hasta la universidad. Condujo casi 4 horas en silencio. Pensé que no diría nada durante todo el viaje, pero cuando estacionó frente a la residencia estudiantil, tomó mi maleta, la dejó junto a la acera y finalmente habló. Construye algo que no puedan ignorar. Solo 6 palabras. Pero fueron las únicas palabras de apoyo reales que recibí en toda mi vida. Lo abracé fuerte antes de verlo marcharse. Y cuando el coche desapareció al final de la calle, sentí por primera vez una libertad que casi dolía. La universidad no fue fácil. Mientras muchos estudiantes recibían dinero de sus familias, yo trabajaba por las noches en una cafetería cerca del campus. Servía café hasta las 2 de la madrugada y a las 7 ya estaba nuevamente en clases. Dormía poco. Comía peor. Pero cada plano que dibujaba me hacía sentir viva. Por primera vez nadie me comparaba con Camila. Nadie me decía dónde debía sentarme en una foto. Nadie me llamaba a la decepción. Allí solo era Valeria. Y eso bastaba. Durante mi segundo año conocí a Lucía, una profesora de restauración arquitectónica que cambiaría mi vida. Era una mujer estricta, observadora y brutalmente honesta. Después de revisar uno de mis proyectos, me llamó a su oficina. ¿Quién te enseñó a ver los edificios así? Fruncí el ceño. ¿Así como? Ella deslizó mis dibujos sobre el escritorio. La mayoría de las personas mira paredes. Tú miras historias. Nadie me había dicho algo bonito de esa manera antes. A partir de entonces empecé a especializarme en restauración de edificios antiguos. Mientras otros estudiantes soñaban con rascacielos modernos, yo quería salvar lugares olvidados. Quizás porque me identificaba demasiado con ellos. Edificios abandonados. Ignorados. Descartados por todos. Como yo. A los 25 años obtuve mi primer gran proyecto. Una antigua biblioteca de un pequeño pueblo estaba a punto de ser demolida. El techo tenía goteras, las paredes estaban destruidas y el ayuntamiento decía que restaurarla costaría demasiado dinero. Yo presenté un plan de recuperación. Nadie creyó en mí al principio. Era joven. Mujer. Y desconocida. Pero insistí tanto que finalmente me dieron una oportunidad. Trabajé durante meses prácticamente sin descanso. Dormía en moteles baratos o directamente dentro de mi coche para ahorrar dinero. Cuando la biblioteca reabrió sus puertas, ocurrió algo que jamás olvidaré. El pueblo entero asistió a la inauguración. Y el alcalde anunció que la nueva sala de lectura llevaría mi nombre. Valeria Ortega.
Recuerdo escuchar los aplausos y sentir una presión extraña en el pecho. No era felicidad completa. Era más bien tristeza mezclada con orgullo. Porque mientras desconocidos celebraban mi trabajo, mi propia familia ni siquiera sabía lo que estaba logrando. Había dejado de contarles mis avances hacía mucho tiempo. Cada vez que mencionaba algún proyecto, mi madre encontraba la forma de minimizarlo. ¡Qué bonito hobby! ¿Y eso realmente da dinero? Camila acaba de comprar una casa más grande. Siempre terminaba igual. Todo volvía a Camila. A su belleza. A su vida perfecta. A su importancia. Así que aprendí a guardar silencio. Construí mi carrera lejos de ellos. Y funcionó. A los 30 años ya tenía mi propio estudio de arquitectura. Éramos solo 3 personas, pero nuestros proyectos empezaban a aparecer en revistas especializadas. Restauramos iglesias antiguas, estaciones de tren abandonadas y edificios históricos que otros arquitectos rechazaban. Mi nombre comenzó a circular en el mundo de la preservación arquitectónica. Pero en mi familia, seguía siendo invisible. Un año antes de la gran reunión familiar ocurrió algo que cambió mi manera de ver a mi madre. Había ido a visitarlos por acción de gracias. La cena transcurría como siempre, Camila hablando de sus vacaciones, mi madre admirándola como si fuera una celebridad y yo escuchando en silencio desde el extremo de la mesa. En un momento mencioné que una revista nacional publicaría un artículo sobre uno de mis proyectos. Silencio. Mi madre tomó un poco de salsa y dijo: «Qué bien, querida. Camila, ¿ya les enseñaste las fotos de la cocina nueva?» Todos giraron hacia ella inmediatamente. Yo dejé de hablar. Más tarde, mientras ayudaba a lavar los platos, escuché a mi madre conversando con mi tía Beatriz en la cocina. Pensaban que yo no estaba cerca. Al menos Valeria se mantiene ocupada, dijo mi madre. Luego bajó la voz. Solo desearía que hubiera heredado otra cara. Las dos soltaron una pequeña risa. Sentí el mismo vacío que había sentido a los 6 años con el vestido amarillo. Nada había cambiado. Ni siquiera después de todo lo que había conseguido. Aquella noche regresé sola a mi apartamento. Llovía intensamente y conduje durante horas pensando en algo que nunca antes me había atrevido a aceptar. Tal vez mi madre nunca quiso verme triunfar. Y quizá la razón era mucho más profunda de lo que imaginaba. Porque semanas después descubriría un secreto escondido en el ático familiar, un secreto que explicaría décadas enteras de resentimiento. Tenía 16 años cuando encontré la caja en el ático. Había subido buscando unos libros viejos para una tarea escolar. El lugar olía a polvo, humedad y madera antigua. Había cajas por todas partes, etiquetadas con la letra ordenada de mi madre. Decoraciones. Ropa de invierno. Documentos. Y en un rincón, casi escondida detrás de una lámpara rota, encontré otra caja. Decía simplemente: Elena Universidad. Elena. El nombre de mi madre. No sé por qué la abrí. Tal vez curiosidad. Tal vez intuición. Dentro había cuadernos, carpetas y un portafolio negro lleno de dibujos. Me senté en el suelo del ático y empecé a revisar. Planos arquitectónicos. Diseños de edificios. Bocetos hechos a mano con una precisión increíble. Casas victorianas. Iglesias antiguas. Fachadas perfectamente proporcionadas. Me quedé helada. Mi madre había estudiado arquitectura. Y no solo eso. Era realmente talentosa. Pasé casi una hora mirando aquellos dibujos mientras el polvo flotaba alrededor iluminado por la luz de la ventana. De pronto todo empezó a tener sentido. Cada comentario cruel. Cada burla. Cada vez que minimizó mis logros. Mi madre no odiaba la arquitectura. Odiaba ver en mí la vida que ella no pudo tener. Cuando quedó embarazada de Camila abandonó sus estudios y jamás volvió a dibujar. Y luego aparecí yo. La hija que amaba exactamente aquello que ella había perdido. Guardé todo cuidadosamente en la caja y la dejé donde estaba. Nunca le dije que descubrí su secreto. Pero desde ese día empecé a verla diferente.
Ya no era solo una mujer cruel. Era una mujer frustrada. Y las personas frustradas pueden llegar a destruir aquello que les recuerda sus propios fracasos. Pasaron los años. Mi carrera siguió creciendo mientras mi relación con la familia se volvía más distante. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi padre sufrió un derrame cerebral leve. Conduje inmediatamente hasta el hospital. Cuando entré a la habitación, mi madre me miró sorprendida. «Oh, viniste». Como si no esperara que estuviera allí. Me quedé 3 días ayudando con documentos, medicamentos y papeles del seguro mientras mi padre descansaba. La segunda noche entré en su pequeño despacho para organizar unas carpetas. Y encontré algo que me dejó sin palabras. En el último cajón del escritorio había una carpeta gruesa sujetada con una banda elástica. La abrí. Dentro había artículos sobre mí. Recortes de periódicos. Entrevistas impresas. Fotos de edificios restaurados. Premios. Mi padre había guardado absolutamente todo. Durante años. Algunos artículos estaban impresos desde Internet con tinta casi borrosa, lo que significaba que él mismo había buscado cada publicación desde su viejo computador. 8 años de recortes. 8 años siguiéndome en silencio. Me senté en el suelo con la carpeta sobre las piernas. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí ganas de llorar. Mi padre nunca fue bueno hablando. Nunca enfrentó realmente a mi madre. Pero había estado observándome todo ese tiempo. Había visto cada paso que di. Cuando levanté la vista, él estaba parado en la puerta. Miró la carpeta en mis manos y luego me miró a mí. No dijo nada. Solo asintió lentamente. Ese gesto significó más que 1000 discursos. Meses después llegó julio y con él la reunión anual de la familia Ortega. No había asistido en 2 años, pero mi padre me pidió que fuera. Así que acepté. El calor era insoportable aquella tarde. La casa estaba llena de coches, niños corriendo y familiares hablando demasiado fuerte. Respiré profundo antes de bajar del automóvil. Ya conocía perfectamente mi papel en aquel lugar. Camila llegó poco después que yo. Todos reaccionaron como si hubiera aparecido una celebridad. Camila, estás preciosa. Mira qué delgada estás. Tus hijos son hermosos. Mi madre prácticamente brillaba mientras la abrazaba. Cuando yo entré al jardín, apenas recibí algunos saludos distraídos. Hola, Valeria. Qué bueno verte. Nada más. Busqué a mi padre y me senté junto a él bajo un árbol lejos del ruido. Ahí era donde él siempre terminaba en las reuniones familiares, apartado, silencioso, observando. Noté algo más apenas comenzó el almuerzo. Había tarjetas con nombres en la mesa principal. Todos tenían asiento reservado. Todos, excepto yo. Revisé una por una. Nada. Mi lugar estaba en la mesa plegable donde sentaban a los niños y a los familiares sobrantes. Así que me senté allí. Frente a mí 2 niños discutían por una botella de ketchup mientras desde la mesa principal escuchaba a Camila presumir sobre la nueva casa vacacional que había comprado con su esposo. Mi madre la escuchaba fascinada. En un momento un primo se acercó a mí. ¿Y tú qué haces ahora exactamente? Antes de que pudiera responder, mi tía Beatriz habló desde el otro lado del patio. Valeria arregla edificios viejos o algo así. Algunas personas rieron. Soy arquitecta de restauración, corregí. Claro, claro, como esos programas de televisión. Dijo Beatriz moviendo la mano con indiferencia. Mi madre ni siquiera levantó la vista. Seguía escuchando a Camila hablar sobre decoración y piscinas. Comí en silencio mientras observaba la misma dinámica de siempre. Las mismas personas. Los mismos roles. La misma humillación disfrazada de costumbre familiar. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un automóvil plateado entró lentamente por el camino de grava. Una mujer elegante bajó del coche con una carpeta de cuero en las manos. Miró alrededor buscando a alguien. Y cuando sus ojos encontraron los míos, sonrió. Era Natalia Herrera, la editora principal de una importante revista nacional de arquitectura.
Y su llegada estaba a punto de cambiarlo todo. Natalia caminó directamente hacia mí mientras los niños corrían alrededor del jardín y el resto de mi familia seguía conversando sin prestarle demasiada atención. Llevaba un blazer claro, el cabello recogido y una carpeta gruesa bajo el brazo. Valeria, dijo sonriendo. Pensé que no encontraría la casa. Me puse de pie rápidamente. No esperaba que realmente vinieras. Quería mostrarte personalmente los diseños preliminares del reportaje. Nos sentamos en la mesa donde yo estaba, la mesa de los niños. Y ese simple detalle ya parecía fuera de lugar. Natalia abrió la carpeta y empezó a sacar fotografías enormes y brillantes de mis proyectos. La biblioteca restaurada. La iglesia antigua de Tennessee. La estación de tren convertida en centro cultural. Por un momento olvidé completamente dónde estaba. Hasta que mi tía Beatriz apareció. Ella tenía una habilidad especial para detectar cualquier situación donde no fuera el centro de atención. Se acercó con una sonrisa exagerada y un vaso en la mano. Oh, hola. ¿Eres amiga de alguien? Antes de que pudiera responder, intenté presentarla. Tía, ella es Natalia Herrera, trabaja para... Pero Beatriz me interrumpió con una pequeña risa. Ah, claro. Esta es Valeria, la hija de la que casi nunca hablamos. Lo dijo sonriendo. Como si fuera adorable. Como si no hubiera nada cruel en esa frase. Natalia dejó lentamente la fotografía que sostenía. La expresión de su rostro cambió por completo. Perdón, ¿qué acaba de decir? Mi tía soltó otra risa incómoda. Es una broma familiar. Ya sabe, todas las familias tienen a alguien así. Natalia no sonrió. No fingió cortesía. Simplemente la observó durante unos segundos con una calma tan incómoda que incluso yo sentí tensión en el aire. En ese momento mi madre apareció cerca de la mesa. Había notado a la desconocida elegante sentada conmigo. ¿Quién es tu amiga, Valeria? Natalia se puso de pie lentamente. Me presentaré en un momento, dijo. Pero preferiría hacerlo cuando todos estén escuchando. El jardín entero pareció congelarse. Mi madre frunció el ceño. Disculpa. Natalia cerró la carpeta y caminó hacia la mesa principal. Uno por uno, los familiares fueron callándose. Incluso Camila dejó el teléfono sobre la mesa. Natalia sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a mi madre. Mi nombre es Natalia Herrera. Soy editora principal de la revista Arquitectura y Patrimonio. Mi madre tomó la tarjeta confundida. Natalia continuó. He venido hoy porque estamos preparando la portada principal de octubre, y Valeria Ortega será la protagonista. Silencio absoluto. Podía escucharse el hielo derritiéndose dentro de las neveras. Mi tía Beatriz parpadeó varias veces. Camila miró hacia mí lentamente como si acabara de descubrir que yo era otra persona. Natalia abrió nuevamente la carpeta y levantó una fotografía del antiguo tribunal restaurado en Virginia. Este edificio iba a ser demolido hace 3 años. Valeria lideró el proyecto de restauración y ganó el Premio Estatal de Preservación Histórica. Luego mostró otra imagen. Esta biblioteca fue salvada gracias a ella. El pueblo nombró una sala completa en su honor. Otra fotografía. Otra historia. Otra prueba de una vida que mi familia jamás se molestó en conocer. Natalia habló con seguridad, pero sin arrogancia. Actualmente Valeria es considerada una de las arquitectas de restauración más importantes del país. Su trabajo ha salvado edificios históricos en 4 estados. Después hizo una pausa. Y añadió las palabras que destruyeron décadas enteras de desprecio. Sinceramente, pensé que su familia ya lo sabía. Nadie respondió. Porque todos entendieron exactamente lo que acababa de pasar. Mi madre fue la primera en reaccionar. Y como siempre, reaccionó actuando. Claro que lo sabíamos, dijo demasiado rápido. Siempre hemos estado muy orgullosos de ella. La miré sin decir una palabra. Todos en ese jardín sabían que estaba mintiendo. Mi tía Beatriz intentó reír. Ay, Natalia, yo solo estaba bromeando hace rato.
Di un paso atrás cuando intentó tocar mi brazo. No quería su contacto. Camila cruzó los brazos. Bueno. Valeria nunca hablaba mucho de su trabajo. La observé directamente. Porque cada vez que lo hacía, ustedes cambiaban de tema. Camila abrió la boca, pero no respondió. En una esquina del patio, mi padre seguía sentado bajo el árbol observando todo en silencio. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Orgullo. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba viendo delante de ellos. De verdad. Una de mis primas pequeñas, Sofía, se acercó mirando las fotografías. ¿Tú hiciste todo esto, tía Valeria? Asentí. La niña sonrió impresionada. Eso es increíble. Y fue entonces cuando comprendí algo doloroso. La única persona de toda la familia que reaccionó con sincera admiración, fue una niña. Los adultos estaban demasiado ocupados protegiendo sus propios egos. Minutos después mi madre me arrinconó cerca de la cocina. Su rostro estaba rígido. ¿Por qué harías algo así? ¿Algo como qué? Traer a esa mujer para humillarme frente a todos. La miré fijamente. Ella vino por mi trabajo. No por ti. Mi madre soltó una risa amarga. ¿Tu trabajo? ¿Tienes idea de todo lo que sacrifiqué por esta familia? Ahí estaba otra vez. La misma historia. El mismo resentimiento. Respiré profundo. Sacrificaste tu carrera cuando quedaste embarazada de Camila. Lo sé. Su rostro perdió completamente el color. ¿Qué? Encontré tus dibujos en el ático hace años. Mi madre quedó inmóvil. Nunca quise competir contigo, mamá, dije con calma. Pero tampoco voy a disculparme por amar lo mismo que tú amabas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de arrepentimiento. De rabia. Porque finalmente alguien había dicho la verdad en voz alta. Y lo peor para ella, era que toda la familia acababa de verla caer del pedestal donde llevaba décadas parada. Mientras tanto, en el jardín, Natalia seguía mostrando mis proyectos. Y por primera vez en 34 años. Nadie estaba mirando a Camila. El ambiente en el jardín cambió por completo después de aquello. Las conversaciones se volvieron incómodas. Las risas falsas desaparecieron. Y por primera vez en décadas, mi madre ya no controlaba la narrativa familiar. Algunos familiares comenzaron a acercarse lentamente hacia mí. Personas que durante años apenas me habían dirigido la palabra. No sabíamos que hacías todo eso. Tus proyectos son impresionantes. Debes sentirte muy orgullosa. Yo respondía con educación, pero por dentro entendía algo importante. No estaban descubriéndome a mí. Solo estaban reaccionando al prestigio. Si Natalia no hubiera aparecido aquella tarde, yo seguiría siendo invisible para todos ellos. Camila permanecía sentada en silencio mirando su teléfono apagado sobre la mesa. Parecía perdida. Toda su vida había sido el centro de atención. La hija admirada. La favorita. La mujer que recibía aplausos solo por existir. Y de repente alguien más ocupaba ese lugar. Yo. Mi tía Beatriz intentó salvar la situación acercándose nuevamente a Natalia. Llevaba otra sonrisa falsa perfectamente acomodada. Bueno, Natalia. Valeria siempre fue especial. Nosotros siempre lo supimos. Natalia la observó durante unos segundos. Curioso, respondió con tranquilidad. Porque hace menos de una hora usted dijo que era la hija de la que no hablan. El silencio volvió a caer sobre el jardín. Mi tío Roberto, el esposo de Beatriz, cerró lentamente su bebida y dijo algo que jamás pensé escuchar. Beatriz, ya basta. Ella lo miró sorprendida. Probablemente era la primera vez en años que alguien la detenía públicamente. Mi madre desapareció dentro de la casa durante varios minutos. Y mientras tanto, Natalia continuó mostrando fotografías de mis proyectos a los familiares que ahora parecían fascinados. Pero yo ya no necesitaba su aprobación. Ese era el verdadero cambio. Antes habría dado cualquier cosa por escuchar orgullo en sus voces. Ahora solo me sentía cansada.
Me alejé un momento y fui a sentarme junto a mi padre bajo el árbol. Seguía observando todo en silencio, apoyado en su bastón. Me senté a su lado. Encontré la carpeta de recortes, le dije en voz baja. Sus ojos se humedecieron inmediatamente. ¿Guardaste todo? Mi padre bajó la mirada. Siempre supe que ibas a lograr algo grande. Aquellas palabras rompieron algo dentro de mí. Porque llevaba toda mi vida esperando escucharlas. Él tomó mi mano lentamente. Debí defenderte más. Negué con suavidad. Pero me viste, papá. Eso importa. Y era verdad. A veces una sola persona que crea en ti puede salvar años enteros de dolor. Mi madre apareció nuevamente unos minutos después. Tenía los ojos rojos y el rostro endurecido. Se detuvo frente a nosotros. ¿Ya terminaste tu espectáculo? Me puse de pie lentamente. No hice ningún espectáculo. Trajiste a esa mujer para dejarme como una mala madre. La miré directamente. No necesitaba ayuda para eso. Algunas personas alrededor escucharon la frase y bajaron la vista incómodas. Mi madre comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que acababa de perder el control. Te di todo, dijo temblando. Todo lo que hice fue por esta familia. Respiré profundo antes de responder. No, mamá. Todo lo que hiciste fue asegurarte de que Camila brillara, aunque para lograrlo tuvieras que apagarme a mí. Mi madre abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez en su vida, no tenía cómo defenderse. Entonces hice algo que sorprendió incluso a mí misma. No grité. No discutí. No intenté humillarla frente a todos. Simplemente tomé mis cosas y caminé hacia mi coche. Porque entendí algo fundamental. Yo había pasado años intentando demostrarle a mi familia que tenía valor. Pero el valor nunca dependió de ellos. Nunca. Antes de subir al automóvil, Sofía, mi pequeña prima, corrió hacia mí descalza sobre el césped. ¿De verdad restauras edificios abandonados? Sonreí. Sí. Quiero ver uno algún día. Entonces te llevaré personalmente. La niña me abrazó fuerte antes de regresar corriendo al jardín. Y ese abrazo sincero significó más que todos los elogios falsos de los adultos. Natalia se acercó por última vez antes de irse. Me entregó un sobre elegante. La portada de octubre es oficialmente tuya. Miré el documento dentro del sobre. Mi fotografía aparecería en la portada principal de una revista nacional de arquitectura. La misma cara que mi familia llamó fea durante 34 años. Cerré el sobre lentamente. Y sonreí. 3 meses después, la revista salió publicada. Mi padre enmarcó la portada y la colgó en la sala principal de la casa. Justo al lado de las fotografías gigantes de Camila. Mi madre nunca habló del tema. Pero tampoco la quitó. Camila me envió un mensaje corto. Vi la revista. Felicidades. Yo respondí únicamente. Gracias. Nada más. Porque algunas heridas cicatrizan, pero nunca desaparecen del todo. Ese invierno compré un viejo edificio abandonado junto a la carretera. Todos decían que debía demolerse. Que ya no valía nada. Sonreí cuando escuché eso. Había oído las mismas palabras toda mi vida. Y mientras observaba aquellas paredes agrietadas comprendí algo que jamás olvidaré. Algunas personas miran ruinas. Y otras ven posibilidades. Yo nunca fui la hija fea. Solo era una mujer rodeada de personas incapaces de reconocer mi valor. Y al final, terminé construyendo una vida tan grande que ninguno de ellos pudo volver a ignorarme. Gracias por escuchar esta historia en Traición y Venganza. Si esta historia te recordó a alguien de tu familia, deja tu comentario, comparte este vídeo y suscríbete para más historias de traición, dolor y revancha emocional.